Continuamos con la explicación de las temáticas del curso de electrónica digital secuencial, en este caso correspondientes a la unidad 1 sobre circuitos secuenciales básicos. Ya estamos trabajando sobre los flip-flops, continuamos trabajando con los flip-flops y esta sería la segunda parte del video que tiene que ver con los flip-flop maestro-esclavo. Estábamos recordando el funcionamiento de los flip-flop JK, porque en este caso vamos a utilizar son flip-flop JK. Vamos a utilizar los RS porque acá en este simulador esos flip-flop RS no tienen acá las entradas asíncronas y las necesito para una tarea acá. Acá había colocado este pulsador en esta entrada que es clear y que se utiliza para colocar en cero la salida Q de los flip-flops. Entonces, por eso es que estoy utilizando el JK, pero pues ya vimos que el funcionamiento de los flip-flop JK y de los flip-flop RS es similar. La única diferencia está cuando sus dos entradas están en 1, en nivel alto. En el caso de los flip-flop RS, sería un funcionamiento inapropiado, pero en el caso de los flip-flop JK, ellos entran en modo de basculación. Entonces, para no estar retrocediendo a mirar la tabla de verdad, la coloqué acá en este simulador. Vamos entonces a continuar con los flip-flop maestro-esclavo. Acá los tenemos. Vimos que si los conectábamos en serie directamente, entonces el funcionamiento es incierto dependiendo de esa velocidad interna de los flip-flops. Entonces podrían responder de una manera diferente a lo que nosotros esperamos y no nos podemos dar ese lujo. Tenemos que controlar muy bien lo que va a ocurrir. Puede que en el emulador la respuesta sea la adecuada, pero ya en la realidad no va a ser así, entonces no podemos someternos a eso. Y eso es lo que está acá en esta explicación expresando. Y recordando entonces, este problema se puede resolver mediante el uso de flip-flop maestro-esclavo, que no son más que biestables conectados en serie. Este tipo de flip-flop lo podemos encontrar para los modelos RS de JK. Y acá se describe el funcionamiento de flip-flop RS maestro-esclavo, pero nosotros estamos utilizando JK. El circuito representa dos biestables SR con entrada de habilitación conectados en serie, en los que la entrada de reloj se usa para habilitar cada uno, y ya vimos que para el esclavo sencillamente se utiliza una compuerta NOT en la señal de reloj. Y entonces miremos ahora sí el funcionamiento con este circuito que se ha implementado. Con respecto al del video anterior, coloqué una disposición diferente de los interruptores del pulsador del reloj y la forma en que estaba conectado esta entrada, que no está acá, pero pues ahorita más adelante se va a ver, pero pues yo la utilizo acá de una vez para poder colocar en cero la salida Q de ambos flip-flops. Esta es la entrada síncrona clear. Acá aparece como R, pero es clear. Bueno, entonces acá tenemos la compuerta NOT de la señal del reloj que va al
esclavo. Entonces miremos, cuando la señal de entrada del reloj pasa a nivel alto, se habilita el maestro y se deshabilita el esclavo. Entonces miremos, cuando esta señal de reloj esté acá en nivel alto, entonces se habilita este que es el maestro y se deshabilita este que es el esclavo. Acá estaría habilitado porque acá está invirtiendo la señal, entonces acá hay un nivel bajo y él lo niega y entonces coloca un nivel alto. Pero igual, como su entrada es 1, 0, entonces miramos que la entrada es 1, 0. ¿Sí? Perdón, 0, 1. 0, 1, entonces está en modo de reset. Entonces no hay ningún problema. El maestro se comporta como un latch con entrada de habilitación RS y el esclavo, como no está habilitado, continúa en su estado previo. Las salidas no cambian. Cuando el reloj se hace 0, el maestro se deshabilita y mantiene su estado previo. El esclavo está ahora habilitado y responde a sus entradas. Como la salida Q del maestro está conectada a la entrada S, en este caso la salida Q está conectada a la J, que es el equivalente. Me perdí. Acá. Y esta salida de Q negada va conectada a la K, que sería en el caso del SR, pues la R. Esta siempre verá un 1 en una entrada y un 0 en la otra. Si este tuviera un 1 y este tuviera un 0 acá en la salida, entonces estas entradas serían 1 y 0 respectivamente. Si la Q del maestro 1 es 1, el esclavo estará en modo set. Y si es 0, estará en modo reset. Si la Q del maestro es 1, entonces acá tendría 1 de entrada y 0, entonces estaría en modo set este. Y si es 0, pues está en modo reset. Por tanto, cuando el esclavo está habilitado, toma el estado de salida del maestro. Entonces, ponemos a funcionar este circuito. Cuando habilitemos este pulsador, pues acá no va a pasar nada, 0, 0, está en modo memoria, no pasa nada. Pero si J es 1 y K es 0, va a estar en modo set, donde Q va a ser 1 y Q negada va a ser 0. 1 y 0. Presten mucha atención acá. Cuando yo pulse el botón del reloj, el clock, entonces acá va a presentarse un 1, va a habilitar el maestro y este 1 es negado, entonces queda como 0 y deshabilita entonces el esclavo. Pero cuando suelte el botón, este pasa a 0 y este 0 se invierte acá como un 1 para la entrada de reloj, así como está en este momento, para la entrada de reloj del esclavo y se habilita. Como Q va a tener 1, porque esa es la entrada que tenemos en este momento, el Q del maestro va a ser 1, entonces la entrada del esclavo, la entrada J del esclavo va a ser 1 y por lo tanto eso es lo que nos va a mostrar en su salida. Eso es lo que está explicando acá. Entonces miremos si es cierto. Lo estoy manteniendo pulsado, no lo suelto, entonces me habilitó el maestro. Ahí vemos que el reloj del maestro recibe una señal alta, nivel alto, un 1, y como su entrada J es 1, entonces su salida Q es 1. Y en el esclavo no pasa nada porque no tiene señal de reloj, pero al deshabilitar el maestro se va a mantener la salida
Q del mismo. Entonces voy a soltar el botón del reloj, no va a tener señal de entrada para el reloj del maestro, lo que lo va a deshabilitar, pero como queda en un nivel bajo, se invierte para el caso del esclavo con la compuerta NOT y su entrada de reloj va a recibir un 1, transfiriendo entonces esa señal del maestro, esa señal de salida del maestro a su propia salida. Y ahí está. Voy a cambiar este pulsador, voy a cambiar por un switch. Vamos a llamarlo switch C también, que es de clock. Sí, separemos un poquito acá. Bueno, y acá tengo este pin de conexión, simplemente para que nos quede mejor. Listo. Acá de una vez me coloca en rojo porque no puede tener dos salidas para estas entradas acá. Entonces no nos lo permite este software. Entonces miren lo que me está saliendo ahí. Estado inválido, 2 o más salidas conectadas juntas o invalidando la... Bueno, está invalidando la conexión acá en el chip. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente corto esta. ¿Listo? Ahí ya no tengo sino una sola señal. Entonces, acá no pasa nada porque ya están sus salidas con un dato. Entonces, lo que tengo que hacer es borrar esos datos en la salida. Las coloco a 0, las dos salidas Q, con su entrada asíncrona clear. Listo. Bueno. Tengo la entrada 1 del maestro en J, entonces está en 1 y entonces acá me debe producir 1 en Q. ¿Cuándo? En el momento en que le envíe la señal de nivel alto a su reloj. Entonces acá se convierte en 1 y acá se convierte en 0. ¿Listo? Acá se convirtió en 1 y como acá lo estamos invirtiendo, entonces 0 para la entrada de reloj del esclavo. Y vemos que acá cambió este color, quiere decir que acá ya tenemos un 1, un nivel alto en la salida Q. Vamos ahora a apagar este switch. Entonces de 1 va a pasar a 0 para la entrada de reloj del maestro. Y se invierte acá con esta compuerta NOT para la entrada de reloj del esclavo que pasa a ser 1, por lo tanto lo habilita. Deshabilita el maestro, habilita el esclavo, toma esta señal que es el dato que memorizó este flip-flop. Fíjense que así lo apague, no pasa nada. Lo memorizó, entonces lo toma como entrada para el esclavo y nos produce entonces la señal de salida en Q como un 1. Tenemos acá entonces en el esclavo 1, 0, 1 en J, 0 en K, 1 en J, 0 en K y entonces está en modo set. ¿Listo? Eso entonces es lo que estaba explicando acá el material. La tabla de verdad de un flip-flop RS maestro-esclavo es la misma que la de los flip-flops RS disparados por flanco, excepto en la manera en que se sincronizan con las señales del reloj. El dispositivo responde a sus entradas mientras el reloj está alto, pero las salidas no se actualizan hasta que el reloj se hace bajo. Es decir, que el dispositivo maestro-esclavo responde al final del pulso de entrada del reloj. Vimos acá que ya en el esclavo, cuando lo apagamos, lo desactivamos, entonces se genera esta señal, la salida del esclavo.
Y acá estamos controlando perfectamente entonces los tiempos en los que cada uno de ellos activa sus salidas. No estamos dependiendo de la suerte de que el esclavo sea más lento que el maestro. Si volvemos a analizar el problema anterior en la conexión de los dos biestables sincronizados con la misma entrada del reloj, el circuito sería este. Acá estarían en serie directamente. La salida Q del uno con la entrada del otro. Pero el reloj sería exactamente el mismo. Al igual que antes, el primer flip-flop responde al pulso de reloj que entra, pero esta vez la salida cambia. En el flanco descendente del pulso, la salida S2 del segundo flip-flop es 0, mientras el reloj está en nivel alto y por lo tanto el circuito permanece en su estado de memoria. Después del primer pulso de reloj, la salida Q1 se pone a nivel alto y con ella la entrada S2. Entonces, cuando termine el segundo pulso de reloj, la salida del segundo flip-flop se pondrá a nivel alto. Eso ocurre cuando estaban en serie y contando con que sea más lento el segundo que el primero. Vimos que se pulsaba una vez, se encendía este, luego se pulsaba otra vez y se encendía el otro. Entradas asíncronas de inicialización y borrado de flip-flops. No voy a crear un nuevo video porque acá ya he ilustrado esto. Las entradas de los diversos flip-flop, es decir, R, S, J, K, D y T, solo tienen efecto en el momento de una transición apropiada de las señales de reloj, porque son entradas sincrónicas. Por lo tanto, nos referimos a estas entradas de control como síncronas. Entradas de control síncronas. Las entradas normales. R, S, J, K, D y T, que son las entradas de los flip-flop RS, JK, D y T. Pues su funcionamiento está sincronizado con el reloj. En muchas aplicaciones resulta útil poner la salida de un flip-flop a 0 o a 1 en cualquier momento, independientemente del reloj. Por tanto, algunos dispositivos tienen entradas adicionales para efectuar estas funciones. Estas reciben el nombre de entradas asíncronas, pues no están controladas, no dependen del estado del reloj. Esas son las entradas asíncronas, aquellas que no dependen del reloj. Entre ellas se encuentran acá, en realidad es preset, que cuando se activa colocará la salida a nivel alto 1 y la entrada clear, que es esta es clear y esta es preset, que cuando se active llevará a nivel bajo, que es lo que estamos haciendo acá. Acá la voy a colocar a nivel bajo, la salida de Q. Como ocurre con el resto de entradas, estas pueden ser activas a nivel alto o a nivel bajo. Las entradas preset y clear pueden anular las otras entradas del circuito. Fíjense en acá. Pero acá las anula completamente. Es necesario asegurarse de que ambas entradas asíncronas no están activas simultáneamente. Y acá en la figura se muestra el circuito correspondiente a las entradas asíncronas preset y clear. Y el símbolo lógico en el caso de un flip-flop JK, que es el que estamos utilizando acá. Clear, pre. Vamos a colocar acá para mostrar el funcionamiento de esto. Vamos a colocar un botón P como para asociarlo
con la función que está realizando. Entonces, si queremos la salida que por defecto esté en 1, entonces con el botón preset, pero si queremos la salida que esté en 0, entonces con el botón clear. Acá en este caso no me afecta sino porque no conecté esta entrada, pero si conecto esta entrada, entonces ahí está. La coloca en 1, lo mismo que acá. Conectándolas en serie, así como había colocado acá. Serie, perdón. Conectadas todas en la misma línea. Listo. Ya, esto sería todo respecto a los flip-flops. Terminamos entonces con este tema de, primero, pues, los flip-flops maestro-esclavo y luego las entradas asíncronas.